Amigos televidentes, muy buenas noches. Una nueva edición de su programa Vamos a Descubrir. Si se fijan, hoy estamos en un lugar diferente. Precisamente estamos en las locaciones de la Plaza La Dice, que es un centro o un espacio que el año pasado fue inaugurado y precisamente para dar reforzamiento y fortalecer precisamente la salud integral de la comunidad universitaria, específicamente hablando entonces de lo que es enfermería, odontología y otros espacios de salud. El programa de hoy va a estar sumamente interesante y estaremos hablando, bueno, ya se acerca la Semana Santa y estaremos hablando acerca de el papel de la religión en la sociedad. Se encuentra con nosotros un experto, el cual estará compartiendo acerca de su experiencia relacionado al tema. Antes, vamos a ir a unas notas informativas que llevan como objetivo compartir con ustedes todas las actividades que se desarrollan en nuestra universidad. Corre video. Unos 800 jóvenes participaron en la Olimpiada Departamental de Matemáticas de Francisco Morazán, que se desarrolló en el campus central de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con el fin de seleccionar a los mejores talentos que representarán Honduras en competencias nacionales e internacionales. La Olimpiada se desarrolló en 3 niveles. En el primero participan los estudiantes de sexto y séptimo grado, en el segundo los de octavo y noveno grado, en el tercero los de 10º y 11º de las distintas escuelas y colegios públicos y privados de todo el país, donde se desarrolla de manera simultánea, con excepción de Comayagua, donde se hará posteriormente. Es un placer y honor a la vez compartir con ustedes los eventos que se desarrollan en nuestra universidad. Así que le invitamos a que siempre esté pendiente de cada uno de ellos porque le aseguro que nuestra agenda cultural, artística y académica se encuentra llena. Bien. Les recuerdo que el tema del día de hoy es el papel de la religión en la sociedad. Se encuentra con nosotros el magíster Virgilio Maradiaga, quien es el secretario académico del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué le ha parecido el cambio de estudio, set, de locación? Excelente, me parece que es una manera también de dar a conocer otros aspectos de nuestra universidad, aspectos físicos, y el aspecto de servicio, que es muy importante en nuestra universidad, el servicio que se le presta a los estudiantes y que hay preocupación porque cada día mejores, ¿sí? Que cada día el estudiante se sienta más cómodo, más seguro y se sienta mejor atendido. Así es, y a la vez nuestros amigos televidentes son testigos de cómo nuestra universidad va creciendo, se va expandiendo y es señal de que la sexagenaria UPN-FM va hacia adelante, ¿verdad, licenciado? Indudablemente, indudablemente. Esto yo creo que es reconocido ya no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente. Nuestra universidad ha logrado proyectarse no solamente a nivel nacional, con los centros en diferentes puntos de la geografía nacional, sino que también a nivel internacional, a través de su actividad y su influencia y buen tino que ha tenido en el manejo de los asuntos con el Consejo Superior Universitario Centroamericano y en sus relaciones con otras universidades de América Latina y del mundo, ¿sí? Porque ahora podemos decirlo con toda seguridad, de que esta universidad es conocida en Francia, es conocida en Alemania, en Inglaterra, en los Estados Unidos y bueno, hasta en los países como Rusia, que anteriormente era casi prohibido, ¿sí? Su conocimiento y su relación y comunicación, pues esta universidad ha estado ya en eventos importantes, ¿verdad? En Moscú y en otros lugares de Rusia. Y que si estamos a nivel internacional y conocen de nosotros, es importante también recordarles a nuestros amigos televidentes de que a nivel de país estamos en todos los puntos cardinales, ¿verdad? Exactamente. Hay presencia de la UPN-FM. Totalmente. Bien, licenciado, vamos a hablar acerca del tema que nos ha traído aquí y del cual queremos descubrir y queremos conocer un poco más, que definitivamente es en relación al papel de la religión en la sociedad. De hecho, es un tema que yo considero bastante sensible. Totalmente. Y que algunas personas, de hecho, cuando se encuentran en lugares sociales, en reuniones sociales específicamente, los temas de religión y política son bastante neurálgicos, ¿sí o no, licenciado? Totalmente. Así es.
Lógicamente que este tema puede enfocarse, a mi juicio, de dos puntos de vista que son fundamentales. Primero, desde el punto de vista de la espiritualidad, de la fe, de la confianza en un ser superior, como se llame o como se determine en las diferentes sociedades, y enfocarse también desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la evolución humana, desde el origen de las primeras formas ideológicas, de las primeras ideas religiosas, hasta la actualidad, y dar una visión pues, de lo que ha significado, ¿verdad?, la religión en las diferentes sociedades y particularmente en algunos momentos de la historia humana, porque también la religión no siempre ha jugado el mismo papel en todas las sociedades ni en todos los momentos, ¿verdad? En ese sentido, el concepto, ¿sí?, de religión necesariamente hay que verla en ese doble aspecto, ¿sí?, en el aspecto eminentemente histórico y en el aspecto espiritual. Y los dos aspectos me parece a mí que merecen mucho respeto y también son muy controversiales, ¿verdad? Porque si hablamos de la espiritualidad también encierra una serie de fenómenos y de procesos bastante complicados. Y lo mismo cuando hablamos de la evolución histórica de la religión. Podemos decir entonces, licenciado Virgilio, que la religión es precisamente eso, la relación o la conjugación de la razón con ciertas prácticas, costumbres y creencias de determinadas creencias, vamos a decirlo así, sí. ¿Por qué no decirlo? ¿Verdad? Y sobre todo que esas mismas creencias, prácticas, nos rigen y nos dan la dirección en relación a lo que queremos ser y a dónde queremos llegar y lo que somos. Usted ha tocado un punto neurálgico realmente, ¿sí? La relación entre la fe y la razón. Lógicamente de que hay algunos estudiosos, ¿verdad?, en teología que anteponen totalmente lo que es la razón y la fe. Sin embargo, se ha tratado también de conjugar ambos conceptos, ¿no? Yo creo que uno de los momentos importantes que estamos viviendo es precisamente la filosofía y la teología que está manejando el Papa, ¿verdad?, donde en ningún momento antepone la fe a la razón, ¿verdad? El hombre que razona necesita forzosamente de tener, ¿verdad?, formación espiritual. Así es. Licenciado Virgilio, dejamos con ese sentir a nuestros amigos televidentes. Vamos a una pausa, no nos cambie. Recuerde que estamos con el tema de hoy, el papel de la religión en la sociedad. Ya regresamos. Bueno, amigo televidente, quiero recordarle que está en su programa Vamos a Descubrir y hoy tenemos un tema sumamente interesante y muy adecuado por el tiempo en el que estamos a punto de comenzar precisamente la Semana Santa. El tema de hoy es el papel que cumple la religión en la sociedad. Tenemos de invitado especial a nuestro querido maestro Virgilio Maradiaga del Departamento de Ciencias Sociales. Ya en el segmento anterior estuvo con nosotros, precisamente hablábamos de esa relación tan estrecha entre la razón y la religión, licenciado. Correcto. Lógicamente de que, como bien lo decíamos anteriormente, la religión en diferentes momentos ha jugado un papel diferente. No en todos los tiempos la religión ha cumplido con el papel con que fue creada, por ejemplo, ¿no? Con que fue ideada por la sociedad. Recordemos, casi todas las religiones tienen un tronco común, especialmente las tres grandes religiones del mundo. Estamos hablando del judaísmo, del islamismo y del cristianismo. Nacen precisamente allí en Israel. Y no es casual que hayan surgido ahí, porque si vemos todo el desarrollo histórico de esa localización geográfica, nos vamos a dar cuenta que ahí donde nacen las primeras grandes civilizaciones en la Mesopotamia, ¿sí? Recordemos a los caldeos, a los asirios, etc. Y nacen como una idea de explicación de fenómenos de la vida social y de la vida de la naturaleza. Por eso es que en un principio las religiones están ligadas precisamente a la naturaleza, ¿verdad? Y eso no es ajeno también a los pueblos de América precolombina. Los aztecas, los mayas, los incas, siempre tuvieron dioses ligados a las actividades económicas fundamentales. Usted mencionaba
el hecho del origen de la religión. Sí. Pero realmente el origen en el ser humano precisamente es sentir esa necesidad, ¿verdad? Claro. De creer en un ser supremo que hasta cierto punto nos indique por medio de prácticas, costumbres, creencias, el hecho de cómo conducirnos en la vida y Claro. encontrar la relación con las diferentes aristas, ¿verdad? No sé qué opina usted de eso. Sí, es decir, las ideas religiosas son una necesidad histórica. Es decir, es inevitable que los diferentes pueblos hayan pensado y se hayan preguntado qué hay más allá de la vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca fenómenos tan difíciles de explicar en la naturaleza? La lluvia, el sol, ¿verdad? Los eclipses, la luna, etcétera, ¿no? Por eso es que en un primer momento, lógicamente, las respuestas del ser humano son bastante empíricas, en el sentido de que son llevados por sus sentidos comunes, lo que miraban, lo que sentían, Y sumamente lo que, ligado con la claro, naturaleza. lo que oían, etcétera, Claro. ¿no? Y posteriormente comienza un nuevo nivel, ¿verdad? En el desarrollo del conocimiento humano, donde entramos al mundo ideológico, es decir, buscando ideas que puedan darnos respuesta a las preguntas que nos estamos haciendo. Por ejemplo, una de las grandes preguntas que como seres humanos nos hemos hecho es el principio y el fin. Lógicamente, ¿verdad? Y generalmente la aspiración de todo ser humano es que no tenga fin su vida. Así y es. por eso entonces Que haya algo más allá después. trascendente, Así es. sí, entonces por eso es que las religiones basan fundamentalmente su idea en el más allá, ¿verdad? Es decir, la vida después de la muerte. Por eso los faraones eran enterrados con todas las comodidades, porque se creía de que había vida más allá de la muerte. Y lo mismo encontramos también con los incas y encontramos también con los aztecas, ¿verdad? En el mundo americano, porque la trascendencia del ser humano ha sido una búsqueda constante, ¿no? Y la religión da respuestas precisamente a esa búsqueda y a esas preguntas. Lógicamente que la religión también obedece a otros objetivos y a otros momentos y a otras necesidades del ser humano. El ser humano, en la medida que se va socializando, necesita también de algunas normas morales, éticas, espirituales, ¿verdad? Que puedan normar su vida y que pueda hacer una mejor convivencia. Y es entonces, licenciado, donde podemos hablar definitivamente de la influencia de la religión sobre el ser humano. Totalmente, ¿verdad? Desgraciadamente han habido momentos en la historia de un papel negativo de las religiones en el desarrollo social, y eso ha sido reconocido particularmente por la Iglesia Católica durante la Edad Media, ¿verdad? Donde la Iglesia jugó un papel un poco de retardar, retrasar y de obstáculo al desarrollo cultural, ¿verdad? Del mundo medieval. Y el momento también de encuentro de la cultura de la cultura europea con la cultura indígena en la época precolombina, el momento de 1492 también, ¿verdad? Porque lógicamente la ignorancia del mundo americano por Europa se transformó en un debate y se transformó en una compleja situación para la Iglesia principalmente, ¿no? La Iglesia tardó mucho tiempo para dar el veredicto de que los indígenas eran personas como cualquier otra y que debieran ser evangelizadas, ¿no? Licenciado Virgilio, ¿usted cómo mira la influencia? ¿Seguirá siendo la misma? ¿Tendrá mayor peso ahora que antes? Mire, yo creo que hay cuestiones, como bien decía usted al principio, muy sensibles y muy delicadas, ¿sí? Pero acotemos un poco. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, la religión, el cristianismo es fundamentalmente contestatario a la situación que están viviendo las masas, claro, que están viviendo los esclavos, que están viviendo los pobres. Juan Bautista, por ejemplo, cómo atacó duramente, ¿verdad? a la sociedad de ese tiempo, a los privilegios de esa época, y Jesús más tarde también lo va a hacer, les va a llamar tumbas blanqueadas, ¿verdad? Aquellos que engañaban hipócritamente al pueblo, y siempre mantuvo también una crítica constante hacia los ricos que no ayudaban a los pobres, y hay muchos pasajes, ¿verdad? Bíblicos que tocan ese punto. Entonces, como le repito, la religión en diferentes momentos lógicamente ha jugado
momentos diferentes. El islamismo nació como una religión unificadora, ¿verdad?, del mundo árabe, como una forma ideológica de atraer a todos los pueblos árabes, ¿verdad?, hacia un fin común, y paulatinamente se fue transformando también, ¿verdad?, en una religión bastante peligrosa para Occidente, ¿verdad? Eso sucedió ya cuando habían invadido, por ejemplo, España, que estuvieron 8 siglos en España dominando, y posteriormente con los acontecimientos de la actualidad, ¿sí? Se ha convertido prácticamente en un momento de rencor, ¿sí?, entre momentos religiosos que se han mezclado con asuntos eminentemente políticos y de intereses también de potencia. Y allí las religiones entonces lógicamente se encuentran en un paradigma muy difícil, es decir, cómo responder al mundo actual, ¿verdad? Cómo reconocer que los islámicos también son seres humanos, que merecen respeto, que su cultura es diferente, que no podemos imponer, ¿verdad?, nuestra propia cultura y mucho menos ahorcar a sus dirigentes políticos, ¿verdad?, sino respetar precisamente esos momentos culturales. Interesante su punto de vista, licenciado, y el recorrido que nos ha hecho por medio de la historia. Quiero comentarle de que dentro del programa hay un nuevo segmento, ¿verdad?, que se refiere y lo que busca es saber cuánto sabemos de determinado tema, ¿verdad?, en especial. Por ejemplo, ahora ya se acerca lo que es la Semana Santa. Totalmente. Y la pregunta que traemos para todos ustedes, y de hecho para usted también, licenciado, es el tiempo de preparación a la Semana Santa. Daré una serie de opciones y ahí se podrá buscar la respuesta correcta. Por ejemplo, la Pascua, será Pentecostés, Adviento o Cuaresma. ¿Cuál será ese momento o ese tiempo en el cual uno se prepara para la Semana Santa? Yo sé que usted ya tiene la respuesta, ¿sí o no? Más o menos. Vamos a tratar de abordarlo, ¿verdad?, porque lógicamente es un tema eminentemente eclesiástico, ¿sí?, perteneciente a la Iglesia Católica fundamentalmente, ¿verdad?, donde la Iglesia divide, ¿verdad?, el tiempo, no de acuerdo al calendario, ¿verdad?, juniano, al calendario que actualmente estamos utilizando, sino al calendario litúrgico de la Iglesia, ¿no? Entonces, consta de tiempos ordinarios y de tiempos fundamentales para preparación de 2 tiempos, que son los tiempos nodales de la fe católica, ¿sí?, que es el tiempo de la Navidad y el tiempo precisamente de la Pascua, ¿sí?, de la que nosotros llamamos Semana Santa. Bien, ¿y usted, amigo televidente, ya tiene la respuesta? Al regreso de la pausa, tenemos la respuesta para cada uno de ustedes. Ya regresamos. Bien, estamos en su programa Vamos a Descubrir, hoy con un tema sumamente importante e interesante a la vez. Y quiero recordarle que estamos desde la locación de Plaza La Dice, recién inaugurada el año pasado, 2016, con el objetivo, decía al comienzo del programa, de fortalecer los servicios para salud integral de la comunidad universitaria en general. Y nos encontramos ya con el que ustedes ya conocen muy bien, perfectamente, y es el máster Virgilio Maradiaga de la carrera de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Licenciado Virgilio, antes de terminar el segmento anterior hacíamos una pregunta a nuestros amigos televidentes y de hecho a usted también, y decíamos, es el tiempo de preparación a la Semana Santa. Damos una serie de opciones, hablábamos de que será la Pascua, Pentecostés, Adviento o la Cuaresma. ¿Cuál es? Le vamos a dar el honor y el privilegio al licenciado de que nos dé la respuesta correcta. Bueno, si contamos el tiempo exactamente desde el miércoles de ceniza, cuando se inicia la Cuaresma, hasta el Jueves Santo, que comienza el trido pascual, es decir, el apresamiento, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, entonces vamos a contar que son 40 días, ¿verdad? 40 días ordinarios. Y esto, lógicamente, la Iglesia lo ha recogido como un recordatorio también de los 40 años en el desierto, ¿verdad?, por el pueblo hebreo, de los 40 días que Jesús ayunó en el desierto y que fue tentado varias veces por el demonio. Y entonces la Cuaresma realmente
es un momento de preparación espiritual para poder vivir con dignidad lo que significa el Tríduo Pascual, lo que significa la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Así es. Por eso termina precisamente el jueves. Y en esta preparación la iglesia señala algunos momentos. El primer momento es el momento de arrepentimiento. Mira, Juan el Bautista decía: arrepentíos, nido de víboras, ¿verdad? Porque vienen nuevos tiempos. Y luego vemos de que el otro momento fundamental es el momento del ayuno, que no significa simplemente abstenerse. Sí, Alguna gente comer, dice, voy a abstenerme, y de repente lo que está buscando es adelgazar un poco, ¿no? Y sino más bien una ofrenda, ¿sí? ¿Verdad? De lo que más a uno le gusta. Así es. ¿Verdad? Y principalmente de la comida. Y el último momento, que es el momento de la limosna, que no es simplemente el dinero que se da, sino el servicio que se pueda dar al prójimo. Exacto, muy bien. Licenciado Virgilio, seguimos hablando del tema del papel de la religión en la sociedad y precisamente ¿existirá cierta relación entre lo que es el poder y la religión? Lógicamente de que este ha sido un dueto que ha pasado por toda la historia, ¿sí? Las principales monarquías de la antigüedad se valieron de la religión para poder someter y dominar, ¿no? Principalmente en la época del esclavismo. En la Edad Media también la religión fue muy utilizada. Así es. Y se estableció prácticamente un matrimonio entre el Vaticano y las diferentes monarquías de Europa. Y si vamos, ¿verdad?, ya a hablar un poco de la Revolución Francesa, uno de los momentos fundamentales de la Revolución Francesa es la separación, ¿verdad?, de la Iglesia del Estado. Y lo mismo sucedió en América. Recordemos de que precisamente Morazán se encuentra con ese grave problema del dominio y el sometimiento del aspecto político y educativo a la religión. Y uno de los momentos que va a causar realmente una inadversión por parte de la iglesia es la relación que tiene Morazán frente a la iglesia. No Morazán, sino el Estado Federal Centroamericano. Entonces, lógicamente de que en determinados momentos la iglesia se ha visto en la necesidad de enfrentarse con el poder político, ¿verdad? En los momentos de las dictaduras, por ejemplo, en los momentos de sometimiento brutal, ¿verdad?, frente a los pueblos, pero también hay momentos en que la iglesia, y hay que decirlo con toda categoría y con toda franqueza, se ha acomodado a las situaciones, ¿verdad?, de los diferentes regímenes políticos. Si retomamos los diferentes momentos que hemos pasado en la historia de nuestro país y en momentos caóticos, ¿verdad?, la religión cumple un papel sumamente importante, llámese cristianos, evangélicos, católicos, ¿verdad? Pero vemos que la religión entra en juego en esos momentos y para aclarar y traer, válida la redundancia, traer claridad a asuntos que realmente nuestro país se ha visto bastante envuelto. Mire, la verdad es que realmente la iglesia es terrenal, ¿no? ¿Verdad? El mensaje y la doctrina lógicamente es de origen divino, pero toda la actuación de las personas que actúan dirigiendo las diferentes iglesias, ¿verdad?, están dentro de un régimen socioeconómico, político determinado, y en ese sentido serán ya posiciones eminentemente individuales. Yo creo, por ejemplo, hablando del cristianismo, Jesús dejó una enseñanza extraordinaria, ¿sí? ¿Verdad? Es decir, busca donde puedas ayudar a los pobres, ¿verdad? Ellos son los que necesitan. Y por eso Él escogió inclusive discípulos que eran pobres y que no eran sabios, ¿verdad?, en el sentido profesional de la palabra, ¿verdad? Pero yo no quisiera tocar ese punto tan neurálgico, ¿verdad?, porque es un punto de vista eminentemente político, pero sí las enseñanzas, tanto de la iglesia católica, ¿verdad?, con la doctrina social de la iglesia, nos da mandato. Ahora el problema está en si la dirección de las iglesias cumplen con ese mandato o andan como cualquier ser político, ¿verdad?, hondureño, cumpliendo con sus propias aspiraciones políticas. Entonces me llega la pregunta, ¿estará la religión jugando el papel que le corresponde dentro de la sociedad? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que debiera responder la Iglesia Católica, ¿verdad? sí, particularmente.
Ahora, desde mi punto de vista, sí ha sentido, yo lo he comentado con algunos jerarcas de la Iglesia Católica y lo hemos platicado muy abiertamente, y yo les he planteado la necesidad de devolver un poco la mirada hacia el pueblo, ¿sí? No es, a mi juicio, prudente y correcto de que hayan tantas celebraciones, ¿verdad?, con las élites gobernantes del país, ¿verdad?, y que mientras la mayor parte del pueblo está viviendo momentos difíciles, ¿verdad?, de pobreza, de miseria, de humillación, de sometimiento. En ese sentido, entonces, yo me pregunto, ¿qué haría Jesucristo si volviera en este momento? Recordemos cómo sacó a la gente del templo, ¿sí?, a los mercaderes del precisamente templo. Por el desorden, los sacó con ¿verdad?, el azote, ¿sí? Y les dijo, esta es una casa de oración. Yo creo que la sociedad debiera en este momento también ayudar, ¿sí?, a la transformación misma de la iglesia. Verá, y que la jerarquía eclesiástica de la iglesia, a mi juicio, debería apartarse un poco, verá, de las funciones y de los momentos políticos que son tan críticos y tan difíciles. Dar opiniones sobre momentos difíciles en la política, yo creo que es de sabios mejor callar a veces, ¿sí?, guardar silencio o responder parabólicamente como Jesús lo hizo con toda autoridad, ¿sí? ¿Es bueno pagarle al César ¿verdad?, los tributos o no? Y él muy campalmente sale de esa pregunta y dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo creo que en este momento al Estado lo que es del Estado y a la Iglesia lo que es de la Iglesia. Bien, vamos a seguir descubriendo acerca del tema del papel de la religión en la sociedad a regreso de esta pausa. Ya regresamos. Bueno, estamos en el programa Vamos a Descubrir y quiero recordarles el tema del día de hoy, el papel de la religión en la sociedad. Precisamente hablando de eso, licenciado Virgilio, estamos a punto de comenzar una época o un momento bastante especial, precisamente para aquellos que creemos de que hay un ser supremo que lo dio todo, pero que no se quedó ahí, sino que resucitó. Precisamente estamos hablando de ese tiempo de Semana Santa. ¿Cómo nace esa época y específicamente esa vocación o ese deseo de celebrar o encontrarnos en esos momentos de Semana Santa? Bien, decíamos anteriormente de que hay dos momentos fundamentales, ¿verdad?, en la fe de la iglesia cristiana, particularmente de la iglesia católica, que es el momento de la Navidad, del nacimiento, de la venida de Jesucristo, que se hizo hombre renunciando a toda divinidad para enseñarnos cómo debemos vivir como seres humanos. Y luego el momento, ¿verdad?, de la Pascua, que es el momento de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Si no hubiera resucitado Jesús, vano sería nuestra fe y nuestras creencias. En ese sentido, entonces, la Semana Santa precisamente tiene origen en ese momento histórico de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y que va a ser conmemorado posteriormente por las primeras comunidades cristianas. ¿Verdad? En la Biblia está esto establecido, ¿verdad?, en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, y las cartas de Pablo, donde se menciona cada una, si se trata de cada una de las comunidades, y ellos comenzaron a celebrar principalmente el último momento, el momento de la resurrección, y fue hasta en el 325, en el Concilio de Niza, ¿verdad?, donde la Iglesia Católica decidió establecer la Semana Santa, ¿verdad?, como una semana dedicada precisamente a todos estos momentos. Por eso es que la Cuaresma dura hasta el jueves. Eso significa de que la parte del domingo, ¿verdad?, de Ramos, del lunes santo, del martes santo y el miércoles santo, son parte todavía de la Cuaresma. Todavía son momentos de preparación, ¿verdad?, para enfrentar este momento espiritualmente, ¿verdad?, de la pasión y muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Y lógicamente de que la Semana Santa tiene sus tintes culturales de acuerdo a los pueblos, de acuerdo a las sociedades y de acuerdo también a las iglesias en diferentes partes del mundo. Pero hay una línea litúrgica que es establecida por el Vaticano, por los concilios, ¿verdad?, que en diferentes momentos
han establecido reformas, ¿sí?, a la celebración. Y aquí en América, es importante señalarlo, llega hasta el siglo XVI, ¿verdad?, en la época de Carlos V, Carlos I, Sí. y con Felipe I y Felipe II, cuando se comenzó por orden de la corona a celebrar la Semana Santa. Y para los españoles no fue difícil introducir, ¿verdad?, esta costumbre y esta veneración, ¿sí?, a la Semana Santa, porque ya los indígenas tenían también celebraciones, y precisamente la Cuaresma se conjuga con los momentos de celebración indígena, ¿verdad?, de preparación de las tierras para sembrar, ¿verdad?, un momento en que pareciera que todo tiene que morir, que muere, que se seca, ¿verdad?, pero que se está con una esperanza, una ilusión, y uno comienza a sembrar. Entonces la Cuaresma precisamente es para sembrar, para cosechar entonces durante la Semana Santa, ¿sí? Y esto en América se celebra también de diferentes maneras, ¿sí? En Perú, en El Salvador, en Guatemala, en México, es de diferentes maneras, ¿verdad? Sí. Y hay diferentes también costumbres y diferentes hábitos. Sí, en nuestro medio son las famosas procesiones, ¿verdad? Claro, las alfombras, Las alfombras. en las comidas también, ¿verdad? Sí, en El la Viernes parte Santo gastronómica. sabemos de que hay que comer pescado, ¿verdad? La famosa sopa de pescado. También hay cosas interesantes, ¿verdad? En otros países, por ejemplo en El Salvador, cuando va a comenzar la Semana Santa, hay una procesión que le llaman la procesión de los diablillos, ¿sí?, que se toman las calles porque se supone que esos primeros momentos es de majestad y de reino del demonio que está esperando, Claro. ¿verdad?, la crucifixión y muerte de Jesús. Y en otros lugares, por ejemplo como en México, se celebra también bastante en vivo, ¿sí?, todo lo que es la Semana Santa. Y en Finlandia se encienden grandes fogatas cuando la Semana Santa comienza, porque también se cree de que el fuego ahuyenta al demonio, ¿verdad? Y hay también algunas celebraciones bastante peculiares y interesantes y al mismo tiempo sorprendentes, ¿no? Como en Filipinas, que fue una colonia española, donde la tradición de la Semana Santa se llega a momentos bastante crudos, ¿no?, de celebraciones en vivo. Allí no hay drama. No hay drama, no se imita, ¿verdad? No se trata de reproducir algunas cuestiones, se trata de vivirlas. Y viven los azotes. La gente que hace los papeles, ¿verdad?, de los judíos y que hace el papel Jesucristo, de los romanos, claro. y que hace el papel de los cristianos, de Jesucristo, recibe los azotes de Viven verdad el momento. y son crucificados de verdad, ¿verdad? Esto es realmente increíble, Sí. ¿verdad? Y en España hay una celebración también muy sui generis, que es la procesión de los borrachos, ¿sí?, que conmemoran en 1929 un personaje que andaba de cantina en cantina y que andaba celebrando la Semana Santa. De repente lo atropelló un carro de la basura. Y desde ahí entonces se generó, ¿verdad?, una celebración para pedirle al Señor en la Semana Santa que cuide a los borrachos. Y hay tremendas anécdotas, Claro, ¿verdad?, sí. en relación al tema. Algunos han perdido La directamente, sí, la fe y El el espíritu. hecho de guardar, el espíritu de guardar y recordar y quizás reflexionar hasta cierto punto durante la Semana Santa. Vemos muchas personas que lo que están pendientes es del día o de esa semana o los días de descanso o para hacer otro tipo de actividades, pero no realmente guardar el verdadero concepto de la Semana Santa. Sí. No, eso es así, y lógicamente eso seguirá siendo así. Yo digo de que lo importante es que seamos o no seamos católicos, seamos o no seamos cristianos. Yo creo que es un momento que nos está llamando a una convivencia de familia, ¿verdad?, a una comunicación más cercana con la familia. Por eso hay feriado, por eso hay Así es. descanso, Para ¿verdad?, todos, para en que general. pudiéramos también no necesariamente reflexionar en el más allá y lo que me va a pasar, si me espera el infierno, me espera el cielo, sino reflexionar, ¿no?, qué vida estamos viviendo, cuáles son las deficiencias en mi actuación, en mis relaciones, ¿verdad? No necesariamente, yo creo que todas las religiones pasan
necesariamente por el momento humano, ¿verdad? Por eso es que yo siempre he sostenido que la evangelización es ayudar a la gente a cambiar de vida, a cambiar de actitud. Muy bien. Con esa pequeña, mejor dicho, grande reflexión, vamos a una pausa y ya regresamos más para seguir descubriendo y conociendo acerca del papel de la religión en la sociedad. Ya regresamos. Bueno, estamos a punto de comenzar ya el último segmento de su programa. Vamos a descubrir donde precisamente el licenciado Virgilio es para las conclusiones y un mensaje de despedida para nuestros amigos televidentes. Así que es un momento, Lee. Bueno, en primer lugar un saludo no solamente a los devotos de las diferentes iglesias, porque ahora se ha ido también convirtiendo en un hábito, en una costumbre, de que casi todas las iglesias, incluyendo las iglesias evangélicas, protestantes, también de una u otra manera celebran esta semana. Lo importante yo creo que es siempre tener la vista fija, ¿verdad?, en lo que es el objetivo fundamental de la Semana Santa. Que sí es cierto, es un momento de descanso, pero también debe ser un momento de reflexión, un momento de abstracción de nuestra propia realidad, para elevarnos a otro momento de abstracción, de reflexión, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y que la pasemos de la mejor manera, con nuestra familia. Si salimos, pues yo no creo que Dios abandona a los que salen de ninguna manera. Los que lo abandonamos de repente somos nosotros, ¿no? Entonces, Dios estará ahí donde nosotros estemos, siempre y cuando nosotros le demos la oportunidad de que esté con nosotros. Lógicamente que si realizamos actividades que no son agradables a los ojos de Dios, lógicamente de que Él es muy caballero y se apartará de nosotros, ¿sí? Pero no es Él realmente el que busca ese momento, sino que somos nosotros el que permitimos eso, ¿no? Así es de que un abrazo, un saludo, ¿verdad?, principalmente a los miembros de la Iglesia Católica, que sé que lo celebran con mucho ahínco, con mucha fe, los que están trabajando en las alfombras en diferentes partes del país, que ya se convirtió en un hábito muy, muy bonito, y a las personas que tienen ya en mente participar en la iglesia, que lo hagan también con devoción y con fe. Así es. A usted, licenciado Virgilio, muchas gracias. Como siempre, estar dispuesto, gracias igual maestro, estar dispuesto a compartir con nosotros realmente de lo que hay tanto en su corazón y en su cabecita, gracias. ¿Verdad? Y para ustedes, amigos televidentes, no importa la religión, definitivamente lo importante aquí es creer en un ser supremo que nos ayuda a ser mejores seres humanos y que nosotros lo reflejamos por medio de nuestros hechos y andar por este mundo. Tengan todos ustedes muy buenas noches y les invitamos a que el próximo viernes nos acompañen en una nueva edición de su programa Vamos a Descubrir. Feliz fin de semana.